El 24 de febrero de 2022, apenas unas horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la operación militar especial de su país en Ucrania, tropas rusas de las fuerzas aerotransportadas descendieron en el aeropuerto Antonov, en el asentamiento rural de Hostomel. A pesar del pequeño tamaño del pueblo, las fuerzas rusas querían capturar su posición estratégica al noroeste de la capital ucraniana, Kiev, donde se podría transportar equipo adicional por aire para atacar asentamientos más grandes. Aunque este fue el primer enfrentamiento a gran escala de la guerra ruso-ucraniana, los ucranianos se habían preparado bien para un contraataque. Y pronto, tanto el aeropuerto Antonov como el pueblo de Hostomel y sus alrededores se transformaron en un campo de batalla. Durante los meses siguientes, Hostomel cambiaría de manos más de una vez, y Rusia enviaría oleada tras oleada de personal militar, tanques, helicópteros de ataque y cientos de soldados que invadirían el asentamiento, mientras los ucranianos intentaban defender su posición y su país. ¿Cómo ocurrieron las batallas en el aeropuerto Antonov y el conflicto en Hostomel? ¿Cómo respondieron los ucranianos a las primeras horas de la invasión rusa? ¿Y qué pasó con Hostomel después de que los rusos intentaron tomarla? Hoy responderemos estas preguntas y exploraremos la tensa y aterradora realidad de esas primeras horas cruciales. Días y semanas de la guerra ruso-ucraniana. Bienvenidos a Guerras del Mundo. Durante casi un año antes de la invasión de Ucrania, las fuerzas rusas habían estado acumulando equipo militar y tropas cerca de la frontera terrestre que compartían con su objetivo. Imágenes satelitales detectaron el movimiento de armas pesadas, incluyendo misiles y convoyes blindados, no muy lejos de las afueras de los territorios ucranianos, lo que, por supuesto, llamó la atención de los gobiernos internacionales. Se estaba volviendo claro que una posible invasión era inminente y, por lo tanto, Ucrania comenzó a prepararse para el peor escenario posible. Entre aquellos en el escenario internacional que habían estado vigilando de cerca los movimientos de Rusia a mediados y finales de 2021, estaba la CIA de los Estados Unidos. Guillermo J. Burns, quien en ese momento dirigía la CIA, hizo un viaje a Ucrania en enero de 2022, con información de inteligencia de que las fuerzas rusas realmente planeaban atacar, específicamente el aeropuerto Antonov y el asentamiento adyacente de Hostomel. Antes de seguir, veamos Hostomel y su aeropuerto. Hostomel, ubicado en el centro norte de Ucrania, podría no parecer a primera vista el sitio de una gran operación militar. En 2022, un poco más de 18,000 personas llamaban hogar a este pueblo, muchos de los cuales se ganaban la vida en la cercana ciudad capital de Kiev, así como en las industrias locales de fabricación de vidrio. Y por supuesto, en el aeropuerto Antonov. De hecho, este tranquilo pueblo rural es mejor conocido por su aeropuerto, que funciona como un centro internacional de transporte de carga y una instalación para probar aeronaves. El avión de carga más grande del mundo, el Antonov AN-225 María, se encontraba en el aeropuerto en el momento de la invasión, y sería solo una de las aeronaves aquí que serían destruidas por los combates que siguieron. La Fuerza Aérea Militar de Ucrania también frecuentaba el aeropuerto Antonov para el transporte de sus tropas, y ya mantenían una presencia allí antes de que las fuerzas rusas llegaran al lugar, mientras los ucranianos se preparaban para un ataque. No sabían exactamente cuándo llegaría este ataque. El aeropuerto ya estaba resguardado por 200 a 300 soldados de la Guardia Nacional tras recibir Ucrania información de la CIA, pero eran principalmente reclutas. Muy pocos soldados profesionales y experimentados habían estado en el aeropuerto en esta etapa, y los ucranianos también subestimaron cuánta potencia de fuego enviarían los rusos. Planeaban una invasión pequeña con fuerzas especiales, no un gran asalto aerotransportado. Aún así, el ejército ucraniano logró asegurar mejor el aeropuerto el 23 de febrero. Tras la información de Denis Kiriev, banquero y oficial de inteligencia, sobre el inminente ataque ruso al día siguiente. Efectivamente, Kiriev tenía razón.
y los rusos planearon capturar tanto el aeropuerto de Antonov como Hostomel, antes de avanzar rápidamente hacia Kiev, usando armas pesadas transportadas por aire. Según se informa, los planes de los rusos eran tener todo listo rápidamente, formando un control firme sobre la región de Hostomel, para que un asalto a Kiev pudiera llevarse a cabo de inmediato. Según se informa, Putin creía que el asalto inicial a Hostomel sumiría a Ucrania en el caos, provocando el colapso del ejército y la posterior instalación de un gobierno títere ruso. Sin embargo, la realidad será muy diferente. Ucrania se había preparado bien para el asalto a Hostomel, y como resultado, no fueron tomados completamente por sorpresa. Cuando comenzó la invasión, el 24 de febrero, para cuando los rusos llegaron, el aeropuerto Antonov ya había sido reforzado con tropas terrestres adicionales, tanques y vehículos blindados. El primer contacto de la guerra ruso-ucraniana tuvo lugar poco después de las 6 de la mañana, el 24 de febrero de 2022. Rusia comenzó su invasión lanzando 4 misiles de calibre Novotor al aeropuerto Antonov, así como a la base vecina de la Guardia Nacional, que había estado suministrando tropas al aeropuerto. Aunque los misiles impactaron, no dañaron la guarnición ucraniana cerca del aeropuerto. Sin embargo, la siguiente oleada de la ofensiva fue más desafiante. Para las 9:30 de la mañana, Rusia había lanzado una formación de alrededor de 30 helicópteros que servirían para abastecer el área alrededor del aeropuerto Antonov con tropas y suministros. Ahora, Rusia había comenzado a traer por aire entre 200 y 300 tropas aerotransportadas, las cuales eran escoltadas por helicópteros de ataque K-50 y 2 y Mi-24. Pero esto no bastó para romper las defensas ucranianas ya preparadas en el aeropuerto. Los rusos también bloquearon el radar de sus enemigos, impidiendo que detectaran el asalto de helicópteros que siguió. Las fuerzas terrestres ucranianas interceptaron a las rusas cuando descendían al aeropuerto por el río Dnieper. Atacan helicópteros con armas ligeras, fuego y misiles portátiles. Esta primera oleada de defensa fue exitosa, y los ucranianos en tierra lograron derribar 2 de los helicópteros de ataque rusos. Ahora, un desembarco de tropas rusas sería más difícil de ejecutar de manera segura. Sin embargo, una segunda oleada de helicópteros surgió pronto de la densa capa de nubes, oscureciendo el campo. Los guardias nacionales ucranianos se dirigieron a los cañones antiaéreos en el extremo norte de la guarnición del aeropuerto y se prepararon para interceptarlos. La segunda oleada de helicópteros llegó al aeropuerto Antonov a las 11 a.m. para despejar la zona y permitir el aterrizaje de tropas terrestres. Estos helicópteros lanzaron cohetes contra las defensas ucranianas del aeropuerto. Mientras la guarnición resistía, algunos destruyeron posiciones defensivas cercanas. Esto le dio a las fuerzas rusas el tiempo suficiente para desembarcar a sus tropas en las afueras de Hostomel, y pronto sus soldados se estaban acercando. Los guardias nacionales desplegados en el aeropuerto descubrieron que defender su posición era difícil. Para muchos de ellos, este fue el primer combate que veían, y muchos eran combatientes inexpertos, pero aún así persistieron. Otro helicóptero ruso fue derribado por un guardia nacional llamado Sergei Falotiuk, y los defensores obligaron al comandante ruso, el capitán Iván Boldirev, a realizar un aterrizaje de emergencia cuando su helicóptero fue alcanzado. Mientras tanto, las fuerzas rusas en tierra comenzaron a aumentar en número, y durante la batalla inicial en el aeropuerto, alrededor de 700 paracaidistas fueron transportados. Después de aproximadamente 1 hora de combate, los ucranianos se habían retirado, aunque hasta ese momento no se había reportado ninguna baja entre ellos. Las fuerzas rusas rodeaban la guarnición y se volvieron demasiado peligrosas, por lo que su retirada permitió a los invasores tomar el extremo norte, donde los cañones antiaéreos repelían con éxito a los helicópteros. Al mediodía, el aeropuerto Antonov había sido tomado del control ucraniano, y los soldados rusos se habían instalado para esperar la llegada de refuerzos.
mientras los rusos tomaron el aeropuerto Antonov con éxito. Continuaron enfrentando resistencia, tanto de las fuerzas ucranianas que se habían retirado, como de los ciudadanos armados locales de Hostomel. Por la tarde, aquellos que se habían retirado comenzaron a bombardear el aeropuerto con fuego de artillería, y se organizó un gran contraataque, dirigido por el general Valery Baluzny, bajo Baluzny. La 72, brigada mecanizada con apoyo de la 4ª Brigada de Reacción Rápida y la Fuerza Aérea Ucraniana, comenzó a hostigar las posiciones rusas en el aeropuerto recién tomado. Los rusos respondieron enviando 2 Sukhoi Su-25, un avión diseñado para proporcionar apoyo aéreo a las tropas terrestres, que pronto se encontraron enfrentándose a los Sukhoi Su-24 y MiG-29 ucranianos. El ejército ucraniano pronto rodeó el aeropuerto en un intento de recuperarlo de los invasores rusos. Lograron hacer retroceder a los rusos para la tarde del 24 de febrero. Los aviones de transporte rusos que debían llevar refuerzos tuvieron que abandonar la misión. Además, las tropas rusas que controlaban el aeropuerto se retiraban al campo circundante para reagruparse. Los ucranianos recibieron apoyo extra en esta etapa de los soldados de la Legión Nacional de Georgia. Procedieron a perseguir a los soldados rusos en retirada en sus vehículos, atropellándolos mientras intentaban llegar a los bosques. Esto indicaría que el aeropuerto Antonov volvió a control ucraniano. ¿Pero por cuánto tiempo? A la mañana siguiente, fuerzas terrestres mecanizadas rusas aparecieron en las afueras del aeropuerto. Una vez más, tras marchar desde Bielorrusia, derribaron las defensas ucranianas en Ivánkiv, pese a la fuerte resistencia. Y ahora comenzaron a terminar lo que la primera oleada de atacantes había empezado. Junto con asaltos aéreos, estas fuerzas terrestres avanzaron lentamente en el aeropuerto, rompiendo defensas exteriores y abriéndose paso para enfrentarse a los ucranianos que habían recuperado su posición apenas unas horas antes. Durante esa mañana, el aeropuerto cambió de manos nuevamente y rápidamente. Según fuentes rusas, 200 ucranianos murieron en este asalto, mientras que ni un solo ruso perdió la vida. Sin embargo, fuentes ucranianas y periodistas internacionales han cuestionado esto. Lo que sí está claro es que los rusos pronto se trasladaron al aeropuerto Antonov y lo aseguraron para ellos. El Ministerio de Defensa de Ucrania pronto afirmó que los rusos habían dañado tanto el aeropuerto durante su asalto, que no podría ser de utilidad en la próxima batalla contra Kiev. Confirmaron oficialmente el 25 de febrero que ya no controlaban el aeropuerto Antonov. Los rusos comenzaron a avanzar hacia la siguiente posición lógica para minimizar cualquier resistencia ucraniana en la zona: la ciudad de Hostomel en sí. Ese día, los combates iniciaron en las afueras de Hostomel, cerca del aeropuerto. Las fuerzas terrestres ucranianas dentro de la ciudad comenzaron a luchar contra los rusos a medida que avanzaban, mientras que los helicópteros Mi-24 de Ucrania lanzaban andanadas de cohetes para atacar a los soldados enemigos y sus tanques. Los ucranianos lograron defender Hostomel del ataque durante estas primeras etapas de la ofensiva sobre la ciudad, y consiguieron destruir varios tanques rusos en el proceso. A lo largo del resto del día, los combatientes de ambos bandos intentaron avanzar. Los rusos avanzaron aparentemente sin inmutarse, mientras que los ucranianos los enfrentaron con fuego y furia. Durante el asalto, las fuerzas rusas lograron destruir el puente de Irpin, una ruta principal hacia Kiev, que conecta Hostomel con la capital. Además, los planes de Putin para un posible asalto a Kiev comenzaban a desarrollarse en el aeropuerto recién capturado. El 25 de febrero los ucranianos supieron que una unidad de 1.500 kadirovitas se había trasladado al aeropuerto Antonov para eliminar a Volodymyr Zelensky. En lo que habría sido un intento de asesinato calculado, los kadirovitas son destacamentos chechenos de organizaciones militares rusas, incluyendo la Guardia Nacional y el Ministerio de Defensa. Según la información que habían recibido los ucranianos,
Estos hombres eran, cito, los mejores combatientes de la República Chechena, y estaban bien equipados para avanzar sobre Zelensky. Tras la toma del aeropuerto, los ucranianos consideraron necesario actuar de inmediato. Como se reveló, los kadirovitas estaban en el aeropuerto para asesinar a Zelensky, y podrían haber tenido éxito si no hubieran sido interceptados por los ucranianos que defendían Gostomel del ataque. Los kadirovitas habían estado reuniendo un enorme convoy de tanques en las afueras de Gostomel, pero pronto se encontraron con un intenso fuego de la Guardia Nacional de Ucrania y el Centro de Operaciones Especiales del Servicio de Seguridad de Ucrania, llamado coloquialmente Grupo Alfa. Los drones detectaron el movimiento de los kadirovitas y frustraron el plan de asesinato poco después, según fuentes ucranianas. La Guardia Nacional y el Grupo Alfa destruyeron 56 tanques rusos en formación y, según informes, mataron a cientos de kadirovitas. Entre los muertos, según los ucranianos, estaba Magomed Tushayev, un teniente coronel entre los kadirovitas. La Guardia Nacional continuó atacando a estos combatientes chechenos a lo largo de la semana y, según se informa, eliminó a cientos más para el 28 de febrero, cuando febrero se convirtió en marzo. Los ucranianos de Hostomel vieron su ciudad convertirse en escenario de un asedio, con el constante bombardeo de artillería y los ataques aéreos lanzados por los invasores. La Guardia Nacional de Ucrania hizo lo que pudo para minimizar los efectos de este bombardeo constante. Sin embargo, esto apenas mejoró las condiciones de quienes seguían atrapados en el pueblo, ya que ningún vehículo civil entraba o salía de Hostomel. Los ciudadanos luchaban por conseguir comida o agua, y el intenso fuego de artillería había cortado la electricidad en gran parte del pueblo. Además, el pueblo ya se estaba quedando sin suministros médicos vitales. Y con muchos muertos o muriendo como resultado del conflicto, las enfermedades se estaban convirtiendo en un riesgo importante. La ayuda humanitaria, aunque vital, simplemente no era una opción. Se reportó que las fuerzas rusas dispararon a ambulancias y los cadaveritas restantes robaron y extorsionaron a los residentes de Hostomel durante sus actividades diarias. Si entregaban ayuda, quienes la daban podían ser atacados fácilmente. El primer combate urbano en el centro de Hostomel tuvo lugar el 3 de marzo de 2022. El Ministerio de Defensa de Ucrania informó que en esa fecha, las fuerzas especiales ucranianas, con la ayuda de civiles armados, destruyeron hasta 20 BMD-2 y BMD-4, vehículos blindados de combate, similares a tanques, que eran de las fuerzas aerotransportadas rusas. Tienen torretas capaces de disparar cañones automáticos. Muchos combates contra estos BMD rusos ocurrieron cerca de la fábrica de vidrio de Hostomel, antes próspera y ahora silenciosa por la guerra. A medida que los vehículos blindados avanzaban, la intensa resistencia ucraniana logró repeler a las fuerzas rusas para que no se acercaran demasiado al centro del pueblo. Durante este tiempo, videos publicados por las fuerzas ucranianas en redes sociales empezaron a mostrar BMDs gravemente dañados y soldados rusos muertos esparcidos por las carreteras de Hostomel. Más tarde, el 3 de marzo, cuando las fuerzas rusas comenzaron a salir del aeropuerto Antonov para intentar nuevamente asaltar las afueras del pueblo, francotiradores ucranianos operando desde puntos estratégicos en el centro del pueblo lograron eliminar un objetivo importante. El mayor general Andrei Zhukovetsky, al mando de la 7ª División de Asalto Aéreo de Montaña de la Guardia de las Fuerzas Aerotransportadas, cayó cuando un francotirador ucraniano disparó. El caos al inicio de la guerra oscurecerá los informes sobre la muerte de Zhukovetsky, y algunos reportes dirán que fue asesinado en el sitio de Mariupol, un caso de la guerra ruso-ucraniana que cubrimos recientemente en este canal. Sin embargo, se cree, con un mayor grado de precisión, que Zhukovetsky realmente murió en combate en la batalla de Hostomel, y no durante el sitio de Mariupol.
Las fuerzas rusas ingresaron al centro de Hostomel nuevamente la mañana del 4 de marzo de 2022. Esta vez, los ucranianos estaban preparados y destruyeron otro BMD ruso con cohetes BM-21 Grad, montados en la parte trasera de vehículos militares. Según los informes, varios soldados rusos también fueron eliminados por estos cohetes, mientras los ucranianos continuaban defendiendo ferozmente su territorio. Mientras tanto, más cerca del aeropuerto, donde otra unidad de cadaveritas había sido estacionada, las fuerzas chechenas estaban siendo superadas por el fuego ucraniano, y sus municiones, armas y vehículos fueron reclamados por los defensores. Al final del 4 de marzo, Ucrania había declarado que el centro de Hostomel había sido recuperado exitosamente de las fuerzas rusas que avanzaban. Supuestamente, los rusos habían perdido a 50 hombres en los enfrentamientos que ocurrieron ese día, y también se había incautado una gran cantidad de información y equipo de sus cuerpos. Aunque el centro del pueblo estaba libre de invasores rusos, el aeropuerto Antonov seguía ocupado, y la victoria aún no era completa. Por la tarde, el mayor Valery Viktorovich Chiviniev, un comandante francotirador ucraniano de la 79 Brigada de Asalto Aéreo, fue asesinado cerca del aeropuerto Antonov, mientras las fuerzas rusas de la 31ª Brigada de Asalto Aéreo de la Guardia llegaban para reforzar su territorio capturado. Los soldados de la 31ª Guardia se acercaron de nuevo al centro del pueblo y capturaron un gran complejo de edificios residenciales en las afueras del pueblo, donde tomaron a más de 40 civiles como rehenes. Entre los cautivos estaba el periodista ucraniano Ruslan Vinichenko, quien reportaba desde Hostomel cuando los rusos tomaron el control. Informó que había otras 60 personas retenidas con él en el complejo, y que los rusos capturaron a 90 más. En el edificio de al lado, Vinichenko afirmó que los soldados rusos se habían instalado en su complejo de edificios y estaban saqueando y robando casas ucranianas, además de confiscar aparatos electrónicos para limitar el contacto con el mundo exterior. Los rusos empezaron a acorralar a sus rehenes en los sótanos de los complejos de apartamentos, donde a los civiles solo se les permitía salir para conseguir agua o para fumar. Algunos, informó, empezaron a difundir falsos rumores sobre pérdidas ucranianas en las principales ciudades, una táctica de desmoralización que también se había reportado en otras regiones afectadas en los primeros días de la guerra, como Mariupol. Vinichenko y su pareja lograron escapar del cautiverio ruso en el complejo de apartamentos cuando un auto los recogió, pero otros no tuvieron la misma suerte. Se informa que una semana después de tomar rehenes, soldados rusos planean trasladar a los capturados a Bielorrusia. No eran infrecuentes los informes de soldados rusos llevando civiles a lugares dentro o cerca de Rusia en esos primeros días. Y nuevamente, hubo personas de Mariupol que informaron que los civiles que intentaban huir de la ciudad sitiada también eran llevados a campamentos al otro lado de la frontera rusa. El 5 de marzo, soldados rusos avanzaron en Hostomel. Capturaron prisioneros y obligaron a la resistencia ucraniana a retroceder mientras tomaban la ciudad. La situación no se veía nada bien para la Guardia Nacional de Ucrania, ni para aquellos que no pudieron escapar del asentamiento. A medida que los rusos avanzaban, la pregunta rápidamente pasó a ser si los rusos podrían mantener Hostomel para sí mismos y usarlo como trampolín para sus intenciones de avanzar sobre Kiev. Cuando los rusos tomaron Hostomel, impidieron que los civiles escaparan. Los militares se posicionaron tanto en los alrededores como en el centro. Y para los ucranianos atrapados dentro, parecía que la ciudad se había perdido para siempre. El 7 de marzo, según informes, soldados rusos mataron a Yuri Prilipko, quien en ese momento se desempeñaba como alcalde de Hostomel. Prilipko fue asesinado mientras organizaba ayuda para los habitantes de su ciudad, y tras su muerte, su cuerpo fue minado con trampas explosivas para matar a quienes intentaran enterrarlo. Parecía que los rusos lograrían su objetivo, hasta que un soldado ruso solitario
desactivó la trampa mientras un sacerdote local intentaba enterrar el cuerpo de Prilipko. Se informa que este mismo soldado ayudó al sacerdote a transportar el cadáver del alcalde en una carretilla para llevarlo a la iglesia. En marzo de 2022, la organización ucraniana Texty entrevistó a un sobreviviente del caos que prefirió el anonimato. Él informó que entre los soldados rusos estacionados en Hostomel había más kedirovitas que, según dijo, habían estado ejecutando civiles sin juicio. Cita: "Ahora hay muchos kedirovitas por todo Hostomel. En algunas zonas hay más de ellos, en otras menos. Ahora ya están por toda la ciudad. Ellos recorren la ciudad en sus autos, disparan al aire, y si alguien no les agrada, pueden dispararle. Le dispararon a uno de los residentes de una casa particular porque primero rompieron su cerca. Él salió a ver. Le ordenaron que les diera comida y cuando el hombre se negó a los ocupantes, simplemente le dispararon y siguieron su camino". Mientras la violencia seguía en el centro de Hostomel, sus ciudadanos necesitaban apoyo urgente. La comida y el agua empezaban a escasear, y faltaban medicinas vitales para curar a los heridos. La ayuda humanitaria internacional no podía entrar al centro de Hostomel debido a la posición de las tropas rusas en sus alrededores. Pero no todo estaba perdido para los ucranianos en marzo. Se hicieron varios intentos para recuperar la ciudad de los invasores, ya que los soldados ucranianos descendieron sobre Hostomel antes de intentar recuperarla de los rusos. Los soldados ucranianos comenzaron a distribuir ayuda a civiles donde podían. Después de recuperar pequeñas partes de las afueras del asentamiento de las tropas rusas y de repeler una represalia rusa en la noche del 8 de marzo, los siguientes pasos de los soldados fueron preparar una evacuación a gran escala. Esta evacuación comenzó a llevarse a cabo durante el día 8 de marzo, pero sacar a los civiles del pueblo resultó ser difícil. Los rusos continuaron abriendo fuego contra cualquiera que intentara llevar a cabo la evacuación. Los intentos de evacuar a los ciudadanos de Kiev Oblast fueron más exitosos. Para el 9 de marzo, cerca de 20,000 civiles ya habían sido trasladados a otras zonas del país. La recuperación de Hostomel debió ser constante. Las fuerzas rusas controlaban la zona, dificultando los avances ucranianos. Esto se volvió aún más difícil por la llegada constante de helicópteros rusos, que traían nuevas tropas y suministros a los invasores. Mientras seguían los intentos de evacuación en la semana, los ucranianos intentaron una ofensiva contra los rusos en Hostomel. Primero, el 13 de marzo, atacaron un puente cerca del centro del pueblo cuando las tropas rusas intentaban cruzar, matando a varios soldados y destruyéndolo. El 16, la Guardia Nacional de Ucrania lanzó grandes contraataques contra los rusos que tomaron Hostomel. Comenzaron bombardeando las posiciones rusas con fuego de artillería, lo que provocó que se dispersaran antes de avanzar y recuperar una gran parte del territorio en el centro de Hostomel. Andriy Nevatov, jefe de la policía de Kiev, lo señaló. Fue esta exitosa contraofensiva la que detuvo a los rusos de lanzar su planeado ataque directo contra la capital, lo cual probablemente se habría llevado a cabo en cuestión de semanas. Para el 1 de abril de 2022, la Administración Militar Regional de Kiev informó que las tropas rusas habían sido expulsadas de su posición en Hostomel y el aeropuerto Antonov. Lo que parecía una victoria rusa asegurada en estos primeros días de la guerra, resultó ser de corta duración desde la perspectiva rusa. La principal oportunidad de tomar la capital de Ucrania se desmoronó, y cualquier subestimación de su enemigo fue rápidamente aplastada. Los contraataques ucranianos resultaron ser demasiado para que el ejército ruso los resistiera, y como resultado de la feroz resistencia ucraniana, se vieron obligados a abandonar sus rutas recién reclamadas hacia la capital. Hostomel sufrió mucho por la guerra. El aeropuerto, junto con muchos edificios en el centro del pueblo,
como iglesias, guarderías y tiendas, quedaron destruidos y deformados por el fuego de artillería. Mientras tanto, las carreteras quedaron cubiertas con los cascos vacíos de vehículos militares destruidos, tanques, camiones de transporte, BMDs, y también el mundialmente famoso avión de carga Antonov An-200, 25 Maria yace destrozado mientras la guerra continúa. A pesar de los daños causados, Hostomel sigue siendo un poderoso símbolo de resistencia para el pueblo ucraniano. Este modesto pueblo rural finalmente pudo defender con éxito su posición contra una superpotencia global importante. Aunque las probabilidades estaban abrumadoramente en contra de los miembros inexpertos de la Guardia Nacional de Ucrania, lo que parecía una victoria rusa que barrería rápidamente la zona, terminó favoreciendo a los ucranianos. Tras la batalla de Hostomel y el conflicto en el aeropuerto Antonov, el viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, anunció que las tropas rusas se retirarían de la zona más amplia de Kiev. Los que se retiraron lo hicieron rápido, destruyendo su equipo para evitar que las fuerzas ucranianas lo tomaran. Sin embargo, mucho equipo ruso quedó intacto y fue reclamado por las fuerzas ucranianas en etapas previas de la batalla, reforzando así sus defensas. Actualmente no se sabe con exactitud cuántas bajas hubo en cada bando de la batalla, y esta información es aún más difícil de obtener, debido a que el conflicto más amplio sigue en curso. Ambos bandos afirman que cientos de soldados enemigos murieron en las batallas de Hostomel y Antonov en su totalidad, pero en realidad, se cree que ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. El ejército ruso perdió muchos vehículos blindados y helicópteros mientras Ucrania defendía su territorio. Y la batalla ha pasado a la historia como un gran éxito para los ucranianos. Como resultado, si no hubieran logrado defender su posición de la manera en que lo hicieron, la guerra probablemente ya habría terminado para los ucranianos. Pero a principios de 2026, Hostomel sigue perteneciendo a Ucrania y está en proceso de reconstrucción, mientras sus habitantes intentan devolverle su antiguo encanto y gloria. Los efectos de la batalla aún son visibles, y los civiles afectados por la invasión han sufrido como resultado, pero con suficiente tiempo y espacio para el pueblo ucraniano, Hostomel podría volver a su estado anterior a la guerra una vez más. Lo mismo se puede decir del aeropuerto Antonov. Los daños de los bombardeos y el fuego de helicópteros siguen sin repararse totalmente. Aún hay aviones dañados en pistas y aeródromos. Quizás pronto, sin embargo, el aeropuerto reanudará su papel como un importante centro de carga para la industria ucraniana. Volodymyr Zelensky, él mismo, a principios de 2025, lo señaló en una entrevista con la publicación italiana Il Foglio. Esa cita: "Si Kiev hubiera caído en febrero de 2022, habríamos perdido la guerra". Sin embargo, el conflicto continúa, con los ucranianos habiéndose ganado suficiente tiempo para defender su ciudad capital, mientras los rusos siguen intentando ofensivas en todo el país. Todavía es difícil saber hacia dónde se inclinará la guerra ruso-ucraniana, con nuevos planes de paz respaldados por Estados Unidos en juego. El bombardeo de ciudades y tropas ucranianas continúa sin cesar, lo que llevó a Zelensky a comentar que Vladimir Putin no está tomando en serio ninguna negociación de paz inminente. Por ahora, sin embargo, la resistencia de Ucrania sigue siendo tan feroz como en los primeros días de la guerra, y solo el tiempo revelará lo que podría suceder después. Gracias por ver el video de hoy. Si te pareció informativo, por favor deja un like o un comentario aquí abajo. Todo nuestro contenido, desde la investigación y la redacción del guión hasta la edición y la narración, es completamente realizado por humanos, sin el uso de IA. Si quieres apoyar nuestro canal, suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones del próximo video de Guerras del Mundo. Gracias por vernos.